Algunos lo llamaron genio y otros el anticristo. Lo cierto es que este personaje polémico, enigmático y perturbador del siglo XX se movía entre las sombras, mezclando magia y ciencia en sus rituales. Ocultista, poeta, filósofo, pintor, alpinista, espía y alborotador profesional. Su figura sigue siendo un misterio que se envuelve en un aura de culto, alimentada por rumores y locuras que él mismo sembró. Bienvenidos una vez más a Blasting TV. El hombre más malvado del mundo, así lo tituló la prensa, mientras que su madre lo maldecía como la bestia, apodado así porque le recordaba a las bestias del Apocalipsis, un ser inmundo que se alimentaba de la creencia humana, aliado de artistas e intelectuales, con un amplio y profundo conocimiento en teología avanzada, noción científica, espectacular ajedrecista y capitán de las estrellas. ¿Era el padre de Barbara Bush? ¿Era el gurú de los Beatles? ¿O era un siervo de Satán? Nadie lo sabía con certeza, pero su sombra oscura jamás se disipó. Numerosas teorías y mitos surgieron en torno a su efigie, desde afirmar que se alimentaba a base de leche, coñac y heroína, hasta asegurar que había sido asesor de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, sugiriendo al servicio secreto usar la V en gesto popular de victoria y en contraposición mágica frente al poder de la esvástica de los nazis. Otra leyenda que rodea a Crowley hace referencia a la madre de Barbara Bush. Se dijo que ambos participaron en sesiones de sexo y drogas, donde quedó embarazada. En su mansión, Boleskine trazaba pentagramas, invocaba a seres del más allá y dejaba tras de sí un rastro de almas rotas. Algunas personas relacionadas a él no tuvieron tanta suerte y perdieron la vida, como Raúl Loveday, estudiante de 23 años que bebió el agua que no debía tocar, y su vida se extinguió en un ritual siniestro. Se dijo que había sido envenenado por la bestia. Alexis Patch, un alpinista suizo que se encontraba a solas en una escalada con él y nunca regresó. Incluso su discípulo devoto, Norman Mood, quien fue un matemático estudiado, se suicidó. Y por último, Samuel Liddell McGregor, uno de los fundadores de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, enemigo de Crowley. La causa de su muerte sigue siendo desconocida, lo que nos muestra que a su alrededor un eco de muertes lo perseguía. Estamos hablando de Edward Alexander Crowley, quien cambió su nombre, Alexander, por su forma galesa, Alistair, huérfano a temprana edad y heredero de una gran fortuna, criado por otros familiares que lo envolvieron en el manto religioso. Al estudiar en Cambridge, gozó de una nueva libertad que lo llevó a ir contra todo lo relacionado a su anterior congregación y empezó a escribir sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Su renacimiento personal e iniciación con el ocultismo surgió con la lectura de Marius McGregor, La Cábala Desvelada. Durante su estancia en Estocolmo, tuvo su primera experiencia esotérica. Dijo: descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual, lo cual le generó afición por lo oscuro y lo paranormal, y esa oscuridad lo consumía lentamente. Al tiempo ingresó en el templo Isis Urania, de la Orden Hermética del Alba Dorada, sociedad secreta que estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Al escalar en ese círculo y tener roces con algunos altos mandos, abandona la orden. Creó una corriente que llamó Magic, en la que se mezclaban sexo, drogas y satanismo, para conseguir favores de las fuerzas ocultas. Dichos rituales no eran suficientes para saciar su sed de trascendencia. Tras esto, se traslada a Egipto con su reciente esposa y es donde nacería su leyenda. Se dice que Crowley y Rose, su esposa, pasaron una noche dentro de la cámara de la Gran Pirámide de Giza. Tras una invocación se les apareció Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y conjuros mágicos. Quedó fascinado y simultáneamente se convirtió en la cabeza de Ordo Templi Orientis, una organización fraternal y secreta, la cual invocaba a los dioses y demonios. Un día se les apareció un ser llamado Aiwass, mensajero del dios Horus, que según Crowley era el dios oscuro, la bestia que estaba más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que se reflejaría en el libro de la ley. Posteriormente, Crowley fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades, y donde él mismo fundaría otra organización ocultista llamada Astrum Argentum. A la vez, su filosofía
quedaría plasmada en un credo mágico, al que denominó telema. Siendo así que en Sicilia se hablaba sobre orgías y ritos sexuales que se practicaban en su abadía, provocando su expulsión del país por el mismísimo Mussolini. Sin embargo, sus andanzas ahí no terminan. Su legado fue la piedra angular de algunas vertientes del movimiento hippie y fuente de inspiración para músicos del rock. Todo esto después de crear su religión, proclamándose profeta y brindando 3 reglas para vivir. La más notable de ellas: haz lo que quieras. Esta explosión, que inició en Londres entre 1960 y 1970, se distinguió por sus enseñanzas que adaptaron fácilmente al estilo de vida que impulsaba la revolución cultural. Una persona ajena a este medio y, sin embargo, con tanta influencia sobre la escena musical. Empecemos con Jimmy Page, legendario guitarrista y fundador del grupo Led Zeppelin. Es uno de los músicos más asociados con Crowley, ya que fue una de sus principales influencias en el ocultismo. Llegó a tal punto de obsesión que lo llevó a comprar la mansión Boleskine, que el famoso ocultista tenía en el lago Ness. Era más que una casa, era un altar dedicado al caos, un portal entre el mundo tangible y lo inefable, donde se realizaban misas negras y diversos sacrificios. Se dice que uno de los rituales quedó inconcluso, lo que dejó libres por la casa una serie de demonios que había invocado. Esta leyenda se vio reforzada por una serie de acontecimientos que sucedieron en la misma vivienda. Murmullos de rituales olvidados, suicidios, intentos de asesinato, accidentes y toda clase de despropósitos, que fueron creciendo de boca en boca, tanto que una maldad penetraba en las paredes y en los huesos de quienes se atrevían a cruzar su umbral. En varios discos de la banda se incluyeron referencias a la teoría de Telema. Además de muchos símbolos afiliados a lo oculto, el ambiente místico de canciones como Starway to Heaven y No Quarter reflejan esta influencia. Se dice que Starway to Heaven, escuchada al revés, arroja mensajes ocultos relacionados con Satán. En la portada del disco 4 aparece un anciano que, según la leyenda, era un brujo llamado George Pickingale, lo que nos hace creer que Page fue algo más que un seguidor fiel. Por último, en la portada del disco Physical Graffiti posa un edificio antiguo de Nueva York y dentro del disco se puede ver en los ventanales la imagen de Crowley. Como hemos podido ver, la influencia de este personaje en esta banda mítica fue grande. Cuando hablamos de Ozzy Osbourne, se nos viene a la mente verlo como el vocalista de Black Sabbath, pues junto a su banda no solo fueron uno de los precursores del heavy metal, también se forjó una imagen sombría y aterradora, características que lo coronaron como el príncipe de las tinieblas. Ozzy, al ser parte de Black Sabbath, llevó a estos a usar imágenes satánicas como una forma instantánea de parecer más intensos y oscuros que otros conjuntos. Así siguió profundizando su estilo satánico en su carrera en solitario. Su primer álbum, Blizzard de Oz, contiene algunas canciones de la discordia. Entre ellas está la canción titulada Mr. Crowley, en la cual Ozzy se decidió a utilizar la figura de Crowley y llevarlo más allá. Nadie se había atrevido a hacer una canción acerca de él. La letra de la canción critica y admira a Crowley, al mismo tiempo preguntándose si realmente había alcanzado el poder que buscaba o si simplemente estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Se inspiró en ella después de encontrar una baraja de cartas del tarot en el estudio y de leer un libro sobre él. Aunque Ozzy no era seguidor de Crowley, tenía interés en el simbolismo que éste ofrecía. Si bien la conexión entre los Beatles y Crowley es menos directa, su influencia fue notable, como para aparecer en la portada del psicodélico álbum Sargento Pimienta, donde Crowley compartió protagonismo con Albert Einstein, Karl Marx y Marilyn Monroe, entre otros, lo que ha generado especulaciones sobre la curiosidad de la banda, por las ideas contraculturales, especialmente de John Lennon. Los Beatles reconocieron que todos esos personajes estaban ahí porque eran nuestros héroes, en palabras de Paul McCartney, y porque son personas que nos gustan y admiramos, según Ringo Starr. Las enseñanzas de Crowley se convirtieron en una hoja de trucos para cualquiera, y es aquí donde aparece en David Bowie con su álbum Honky Dory. En la canción Quicksand canta:
También en After All habla de él, pero no se detiene ahí. En la canción Station to Station del álbum con el mismo nombre, hace referencia a su libro de poesía erótica White Stains. En su último álbum, Black Star, en la canción Lazarus, rinde homenaje al árbol de la vida de Crowley. Y como habrás adivinado, en Let's Dance. También hay un parecido sorprendente con algunas de las obras menos conocidas, como un poema llamado Lyric of Love to Leah. Todo esto nos lleva a pensar en el recuento deliberado de una de las facetas más oscuras de Bowie. Posteriormente, Iron Maiden, otro grupo de heavy metal que fue influenciado por el ocultismo, rinde homenaje a una de las novelas de ficción más veneradas por Crowley en sus letras, como podemos ver en su canción Moonchild del álbum Seventh Son of a Seventh Son, y en algunas portadas de sus discos. En su tema Revelation del álbum Peace of Mind, hacen clara referencia al brujo y su filosofía, además que Bruce Dickinson ha citado como una de sus influencias. No se puede ignorar la conexión de Crowley y su trabajo en otros artistas, como The Doors, quienes publicaron un disco recopilatorio con el título 13. En la contraportada aparecían los miembros del grupo, con Jim Morrison en el centro, apoyado sobre una especie de busto de Crowley. Otro músico es Marilyn Manson. Introdujo algunas de las enseñanzas de Crowley en sus primeros álbumes, lo cual tampoco sorprende, ya que tenía amistad con el ocultista Anton Szandor LaVey, fundador de la Iglesia de Satán y seguidor también de la doctrina de Crowley. La bestia apareció en la canción Misery Machine, del álbum Portrait of an American Family, en la que el reverendo proclamaba que se fugaba a la abadía de Telema. El grupo polaco de black metal Behemoth ha centrado su música, letras, artwork y representaciones teatrales en torno al satanismo y el ocultismo. En la canción Oh Father, Oh Satan, Oh Son, incluida en su disco The Satanist, ofrece su propia versión de The Bornless Ritual, que Crowley popularizó, la cual habla sobre el ritual para invocar a la entidad maestra de la que todos los espíritus son subordinados. La banda sueca Ghost utilizó una fotografía de Crowley como inspiración para la portada de su álbum Impera. A continuación, tenemos a Creed of Field en su disco Damnation and Day. Hicieron homenaje a Crowley en el tema Babylon AD, así como Celtic Frost, otra banda que tituló uno de sus discos To Megatherion, en clara referencia a uno de los nombres de Crowley. Ahora tenemos a Exorder, banda pionera del thrash metal. En su canción The Law, del álbum del mismo nombre, empieza con la frase "haz lo que quieras y será toda la ley", tomada de la misma filosofía anterior. King Diamond afirma que las lecturas de Crowley nunca le atrajeron. Aún así, incorporó temas de la filosofía telema en su trabajo con Merciful Fate porque lo considera una fantasía, así como el Necronomicon. La canción The Oath de su álbum Don't Break the Oath, al igual que la canción Desecration of Souls, parece ser un reflejo de Moonchild. Y por último, Danny Carey, baterista de la banda de metal progresivo Tool. No está alineado a ninguna filosofía o religión, sin embargo, está interesado en el ocultismo, lo cual se nota en el diseño de sus discos. Un ejemplo de ello es la ilustración de los bombos de su batería, que corresponden al símbolo utilizado por la ya mencionada filosofía de Telema. A décadas de su muerte, Crowley sigue siendo objeto de fascinación y temor. Sus libros, tratados y rituales siguen circulando entre aquellos que buscan el conocimiento prohibido. En la música del rock y el metal ha sido fundamental para la estética oscura y mística que muchas bandas han adoptado y han utilizado su legado para construir sus propias mitologías. Con esto concluimos la interesante vida de un personaje que inspiró, generó morbo y atrajo de tal modo que lo hicieron parte de sus vidas, partiendo de lo maligno, lo insano, creando una referencia para sus carreras. El rock es así, transgresor y provocador, pero a la vez honesto. Sabes lo que vas a encontrar, no hay medias tintas, por eso lo tomas o lo dejas. Atrévete a hundirte en sus raíces, en sitios recónditos y oscuros del alma humana. Yo soy Dalton. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo. Déjanos tu comentario y hasta la próxima. ¡Púdranse! Esta noche en Desechos hablaremos
de Aleister Crowley.